Vamos a conversar de fisiología mamaria. ¿Qué es lo que deben saber en fisiología mamaria? La producción de la leche. Eso es lo que hay que saber, producción de leche, ¿ya? Entonces, bioquímicamente, la leche, correcto, o la lactosa, como ves acá, la lactosa, es simplemente un enlace beta, no se olviden, un enlace beta, entre una glucosa y una galactosa, ¿ya? Entonces, cuando tú juntas glucosa con galactosa, ¿ya? Tú juntas glucosa con galactosa, entonces tienes lactosa. Recuerden que el enlace que los forman es un enlace beta. Es un enlace beta. Entonces, la sintetasa de lactosa, o la lactosa sintasa, que es el nombre abreviado, la lactosa sintasa, no es más que una galactosil, porque agarra galactosa, transferasa. O sea, transfiere la galactosa. ¿A quién? A una glucosa. Entonces, ¿cómo se forma la lactosa? La lactosa se forma por la lactosa sintasa, que es una enzima. ¿Qué es la lactosa sintasa? Una transferasa. Transfiere la galactosa, el residuo galactoso, o galactosa, perdón, a una glucosa, que es el aceptor. Sin embargo, para poder hacer esta transferencia, esa glucosa tiene que estar libre de fósforo. Libre. Normalmente, las glucosas, para entrar en una célula, se llenan, se ponen un fosfato en posición 6, glucosa 6-fosfato, ¿ya? Y cuando se guardan el glucógeno, se transforman a glucosa 1-fosfato, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Me dirás, lo que pasa es que si la glucosa no tiene fosfato, se sale de la célula. Entonces, para que se quede metida en la célula, tienes que fosforilar. Entonces, las hexoquinasas o glucoquinasas le meten un fósforo en posición 6. Luego, cuando se vuelve glucógeno, pasa el fósforo a posición 1. Por eso la glucosa que hacemos o que usa el humano para la leche es la glucosa del glucógeno, glucosa 1-fosfato. Esta glucosa, si le quito el fósforo, se sale de la célula. Entonces lo que hace el aparato bioquímico es, la glucosa le quita el fósforo, pero le pone una UTP. O sea, la UTP se pierde un fósforo y se vuelve uridindifosfato UDP, y ese uridindifosfato ocupa el lugar del fósforo. Se pega la glucosa para que no se vaya, ¿ya? Y ya esta uridindifosfato, esta glucosa, simplemente se viene acá, ¿correcto? Acá. O sea, se vuelve galactosa a través de una epimerasa. Epimerasa significa una enzima que ha cambiado la posición de un OH. Entonces ustedes tienen que saber que la glucosa cambia en posición 4, su oxidrilo, perdón, para volverse galactosa, ¿ya? La glucosa cambia el OH de la posición 4 para volverse galactosa, lo invierte. Eso es una epimerización. Entonces la epimerasa cambia la glucosa en la posición 4, el OH, y lo transforma en galactosa, ¿ya? Si se transformara en posición 2, se transformaría en manosa. Entonces, esta glucosa transformada en galactosa, como lo ves acá, UDP galactosa, está lista para empatarse con otro receptor de glucosa. Entonces, viene otra glucosa libre de otro lado y se empata con esta galactosa y ya está. ¿Quién se libera en el proceso? Se libera el UDP, porque ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el enlace ha sido estabilizado. Ya no necesita fósforo porque ya se empató con otra glucosa. Ese es el trabajo de la lactosa sintetasa, ¿ya? ¿Y por qué es importante lo que les recuerdo del enlace beta? Porque para tú poder digerir la leche, cuando tomas leche, cuando eres un lactante, tienes lactasa en el intestino. La lactasa es una enzima que corta el enlace beta-glucosídico. Ojo, los humanos normalmente cortamos enlaces alfa-glucosídicos, no beta-glucosídicos, ¿ya? En este caso, podemos cortar la leche porque tenemos lactasa, que es una glucosidasa, es una hidrolasa de que corta enlaces beta-glucosídicos, ¿ya? La celulosa, por ejemplo, que es lo que come la vaca, el elefante, son enlaces beta-glucosídicos que nosotros no podemos cortar porque no tenemos beta-celulasas. Entonces los humanos, cuando comemos pasto, no engordamos porque no podemos cortar esos enlaces beta-glucosídicos. Pero cuando comemos papa, sí, porque podemos cortar los alfa-glucosídicos, ¿ya? Eso debes tener en cuenta. Muy bien.
Entonces con eso ya aprendieron o recordaron cómo se hace la leche. Ahora esa leche, les mostré en la otra imagen, que se almacenaba en el aparato de Golgi y se liberaba al lumen en función de ¿qué? Del estímulo de la prolactina. Así que por favor vengan acá. Para producir leche tenemos que tener prolactina. Esta es la hormona que estimula la producción de leche, prolactina. ¿Ya? Entonces, esta prolactina, no se olviden, se secreta de las células lactótropas, que son autónomas en la hipófisis. Entonces, las células lactótropas normalmente están produciendo prolactina, normalmente, ¿ya? Entonces, como mientras no esté embarazada o lactando, perdón, una mujer, no tiene sentido producir leche. En el caso del varón, tampoco tiene sentido que produzcamos leche. Entonces, el hipotálamo, recuérdalo acá, el hipotálamo, ¿ya? Básicamente lo que hace es inhibir la producción de prolactina de las células lactótropas a través de la dopamina. Entonces, la dopamina se conoció como el PIF, como el péptido inhibidor o el factor inhibidor de la prolactina. ¿Ya, chicos? Vamos a escribir más acá para que se vea bien. Entonces, la prolactina, el hipotálamo se encarga de producir dopamina, acá, dopamina, que lo que hace es inhibir a las células lactótropas, ¿ya? Entonces, esta dopamina inhibe las células lactótropas y no se produce leche, ¿ya? Entonces, la función de la dopamina se conoció como factor inhibidor de la prolactina, PIF, así se llamaba, PIF, factor inhibidor de prolactina, ¿ya? Muy bien, entonces con esto ustedes saben que normalmente las células lactótropas que son autónomas, solitas se estimulan, son inhibidas por la prolactina, por la dopamina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una mujer está dando de lactar? Entonces empezamos. Cuando una mujer está dando de lactar, acá, entonces el estímulo de la succión del lactante estimula las terminales sensitivas de la mama, ¿correcto? De la mama, no deben decir del seno, de la mama, y llegan estas, como cualquier sensación, al asta posterior de la médula espinal. Pero esa sensación específica ahí en la mama dispara señales hacia el cerebro, como ves acá. Dispara señales hacia el cerebro, señales complejas, ¿ya? Cuyo resultado final es disminuir la dopamina. Entonces, si yo disminuyo la dopamina, ¿quién va a aumentar? La prolactina. Así que el hecho de succionar el pezón disminuye la dopamina y eso hace que la prolactina se libere, ¿ya? Ahora, el que se libere prolactina hace que se produzca leche, pero no que se eyecte la leche. Para yo eyectar la leche tengo que contraer al músculo liso de las células mioepiteliales que les comenté. Entonces, para eso existe la oxitocina. Entonces, la oxitocina que están viendo acá, que se produce en el núcleo paraventricular, como ven acá arriba, es estimulado. Entonces, el núcleo paraventricular se estimula por la succión y por ende libera oxitocina. Y esta oxitocina hace que las células mioepiteliales se contraigan y la leche se eyecte para que el lactante pueda recibir la leche, ¿ya? Entonces, esa es básicamente la lógica de cómo actúa la oxitocina. Ahora, adicionalmente a esta estructura, ¿correcto? Estos estímulos en la mama, estos estímulos de la mama, inhiben núcleos como el área preóptica, que estás viendo acá, y este área preóptica, junto con el núcleo arcuato, disminuyen la producción de GnRH, y eso disminuye la síntesis de gonadotrofinas. O sea, en cristiano, mientras una mujer está dando de lactar, por la caída de la GnRH no podría ovular para volver a salir embarazada. Por eso la lactancia es un método anticonceptivo, ¿ya? También debes recordar que la prolactina, propiamente, esta prolactina también solita se encarga de inhibir a la GnRH, al núcleo arcuato. Así que ya sea por la lactancia o por la prolactina, disminuye la GnRH, ¿ya?
Entonces, ese es el resumen que ustedes deben tener de la producción y la síntesis de la leche. Ahora, ¿qué juega el estrógeno y el progestágeno en este partido? ¿Qué hacen? Es bien complejo, ¿ya? Pero el estrógeno y los progestágenos tienen funciones importantes en la leche. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hacen crecer la mama. O sea, una niña no tiene mamas, una adolescente tiene mamas pequeñas, una joven tiene mamas grandes, una gestante tiene mamas grandes. Entonces, doctor, ¿por qué me crecen las mamas? Por el estrógeno y el progestágeno. El estrógeno hace crecer los ductos, el progestágeno hace crecer los lobulillos. O sea, la mama crece por los estrógenos y los progestágenos. Sin embargo, el estrógeno sobre todo corta la leche. El estrógeno en la mama bloquea el receptor de prolactina. O sea, te hace crecer la mama, sí, pero te bloquea el receptor para que no produzcas leche. Pero por otro lado, el estrógeno aumenta la producción de prolactina, estimula las células lactótropas. O sea, el estrógeno mientras estás gestando, porque es abundante, hace crecer tus células lactótropas para que produzcas prolactina, pero no deja que la prolactina actúe en tu mama para que no hagas leche. ¿Y por qué, doctor? Porque tu cuerpo es sabio. El día que ocurre el parto, se pierde la placenta, que la placenta es el principal formador de estrógenos y progestágenos. Entonces, al perderse la placenta, ya no hay esta inhibición y toda la prolactina que habíamos creado está libre para actuar. Y por eso la leche empieza a producirse apenas se libera la placenta. Demora unos días, sí, porque al inicio no aumenta, pero luego con una buena técnica de lactancia, la leche está lista para producirse en cantidades suficientes para que el bebito pueda crecer. ¿Ya?